Michael Harris llevaba 20 años salvando vidas hasta el día en que perdió la suya. Un resbalón en un sendero rocoso le aplastó la columna vertebral y desencadenó una serie de acontecimientos que terminarían en caídas, caos y una experiencia cercana a la muerte que destrozó todo lo que creía saber. Pero lo que vio al otro lado no era oscuridad. Era la verdad. Y lo envió de regreso con una sola misión: vivir finalmente desde el corazón. Me llamo Michael Harris. Tengo 42 años y he trabajado como paramédico en Austin, Texas, durante casi 2 décadas. Siempre decían que mantenía la calma en momentos de crisis. Supongo que era parte del trabajo, pero con los años esa calma empezó a debilitarse. Por fuera, me las arreglaba, trabajaba turnos largos y aparecía cuando me necesitaban. Pero por dentro, algo no encajaba. El trabajo me pasó factura. Había visto demasiado: accidentes de coche, sobredosis, gente muriendo en mis manos. En algún momento, las imágenes dejaron de desvanecerse después de cada llamada. Se quedaron conmigo. Me diagnosticaron TEP, pero nunca me detuve a afrontarlo. Pensé que podría seguir adelante como siempre. Lo enterré bajo el trabajo y las distracciones. Me decía a mí mismo que solo estaba cansado. Todos estamos cansados, ¿verdad? Apenas dormía. Siempre me dolía el cuerpo. La espalda me dolía constantemente. Lo atribuía a levantar pacientes, estar de pie todo el tiempo y el estrés. No quería admitir que no estaba bien. Mis relaciones eran tensas. Estaba de mal humor en casa, distante con mi hija y apenas aguantaba mi relación con Karen, mi pareja desde hacía 6 años. Me repetía que solo necesitaba un respiro, unas vacaciones, un cambio, algo. Pero la verdad era que ningún respiro podía arreglar lo que me pasaba por dentro. Algo dentro de mí se estaba rompiendo, lenta y silenciosamente. En ese entonces no podía identificarlo. Sentía que me deslizaba poco a poco hacia un lugar donde no podía respirar, donde ya nada tenía sentido. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía cómo. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Era una mañana de domingo, a principios de primavera. El sol acababa de salir y la casa estaba en silencio. Recuerdo estar en la cocina con mi café, mirando por la ventana. Por un instante, sentí una extraña quietud. Entonces, con la mayor claridad posible, me vino a la mente este pensamiento: no salgas corriendo hoy. Algo va a pasar. No era miedo. No era una voz fuerte. Solo una certeza serena y silenciosa. Me sacudí la cabeza. Estaba harta de sentirme atrapada en mi propia piel, agobiada por el estrés y la frustración. El trabajo había sido brutal toda la semana: 2 sobredosis, un niño al que no pudimos salvar y una llamada a altas horas de la noche que me trajo de vuelta a uno de mis peores recuerdos. Sentí que me estaba saliendo de mi propio cuerpo. Necesitaba aire. Necesitaba espacio. Así que me até las zapatillas y me dije que no fuera tonta. Solo era una carrera. Hay un sendero cerca de casa, uno que he corrido cientos de veces. Es accidentado en algunos tramos, sobre todo después de la lluvia, pero lo conocía bien. A los 20 minutos, llegué a una bajada. Iba más rápido de lo debido, sin prestar atención. Mi pie se enganchó en una roca suelta y salí volando hacia adelante. Aterricé con fuerza, con la columna primero, en el borde dentado de una roca. Se oyó un crujido, fuerte en mis oídos. Luego, una oleada de dolor me dejó sin aliento. No podía mover las piernas. Me quedé allí tumbado, mirando al cielo, aturdido. Todo mi cuerpo temblaba. Sabía que algo iba muy mal. Esa voz tranquila de la mañana resonó con más claridad: algo pasará. No la había escuchado. Y ahora todo estaba a punto de cambiar. La caída fue solo el principio. Ese mismo día me llevaron al hospital y me hicieron unas tomografías.
Tenía 2 discos fracturados y daño nervioso. El médico dijo que tuve suerte de no quedar paralizado, pero no me sentí afortunado. La primera cirugía fue rápida, una fusión espinal para estabilizar el daño. Pensé que me recuperaría, pero no fue así. El dolor nunca desapareció del todo. Se instaló y se quedó. En los meses siguientes, perdí más que el movimiento. Perdí el sueño, el apetito, mi identidad. Pasé de ser el que llevaba camillas a ser el que no podía ponerse los calcetines. No podía levantar a mi hija, ni conducir más de unas pocas cuadras sin sentir un dolor agudo y punzante que me recorría las piernas. Caminar se convirtió en una lucha. Estar de pie era peor. Empecé a usar bastón, luego andador. Había días que simplemente no me levantaba de la cama. Me dieron opioides para controlar el dolor. Al principio, los tomaba con cuidado. Pero a medida que el dolor empeoraba, necesitaba más para funcionar. 6 meses después, era dependiente. Lo odiaba. Intenté dejarlo por mi cuenta, pero la abstinencia casi me destroza. Así que lo intenté todo. Fui a fisioterapia, acupuntura, quiropráctica. Consulté con un curandero que quemaba hierbas y cantaba sobre mi columna. Probé la meditación, escribir un diario, la terapia de frío e incluso dietas antiinflamatorias estrictas. Nada aliviaba el dolor. Nada me devolvía la vida. Pasaron 2 años. Me sentía como una sombra de mí misma. Seguía con Karen, pero apenas hablábamos. Mi hija me veía casi siempre acostada. Me perdí cumpleaños, obras de teatro, todo. El dolor me amargaba y las pastillas me adormecían. Finalmente, consulté con un nuevo especialista que me dijo que había una opción más, otra cirugía. Esta era más arriesgada, más profunda. Entrarían cerca de la médula espinal para intentar aliviar la presión nerviosa. Tenía miedo, pero no veía otra salida. No tenía más opciones. Firmé los papeles, abracé a mi hija y me sometí a la operación, sin saber qué me esperaba al otro lado. La cirugía duró horas. Me dijeron que salió según lo planeado. Me desperté aturdido, apenas podía hablar, con un fuego intenso en la parte baja de la espalda. Sentía como si me hubieran roto la columna y la hubieran pegado. La enfermera me dijo que el dolor era normal. Tenía un botón para el fentanilo y me dijeron que lo presionara cuando necesitara alivio. Lo apreté mucho, pero el dolor no disminuía. Era más profundo que cualquier otra cosa que hubiera sentido, como si algo dentro de mí se estuviera desgarrando. Esa primera noche fue un mar de dolor y confusión. Les decía a las enfermeras que algo no iba bien. Tenía el estómago hinchado. La pierna me palpitaba como si me la hubieran aplastado. Dijeron que era una hinchazón posoperatoria normal. Sigue presionando el botón, me dijeron. Y así lo hice. Intenté confiar en ellos. A la mañana siguiente, un joven fisioterapeuta entró en la habitación. «Te vamos a levantar hoy», dijo, intentando sonar alegre. Miré hacia abajo y vi que mi pierna izquierda tenía casi el doble de su tamaño normal. Estaba roja, apretada y no me pertenecía. Le dije que algo andaba mal. Me dedicó una sonrisa nerviosa y dijo, «Estarás bien. Intentemos ponernos de pie». En cuanto puse el peso sobre los pies, la habitación me dio vueltas. Me cedieron las rodillas. Me desplomé de espaldas en la cama, jadeando. Un dolor me recorrió todo el cuerpo como un rayo. Sonaron las alarmas. El terapeuta pulsó el botón rojo de la pared. En cuestión de segundos, la sala se llenó de gente. No podía respirar. Oí que alguien decía, «Traigan el carro de paro». Otra voz, «No tiene pulso. No respira». Y así, todo se detuvo. El tiempo no se detuvo de golpe. Primero,
El ruido se apagó, como si alguien hubiera bajado el volumen de toda la habitación. Todavía podía ver a la gente moviéndose a mi alrededor, con la boca abierta, los ojos como platos, las manos en movimiento. Oía a una enfermera gritar, «Tiene un ataque». Otra dijo, «No tiene pulso. No respira». Pero no estaba en pánico. Ni siquiera tenía miedo. Estaba consciente, completamente despejada. Recuerdo haber pensado, esto es grave. Pero seguía creyendo que estaría bien. Ese siempre fue mi instinto, mantener la calma, incluso ahora. Entonces ocurrió algo extraño. Seguí allí, pero no en mi cuerpo. Podía ver la escena desde arriba, yo tumbado en la cama, pálido, con el pecho inmóvil. El joven fisioterapeuta permanecía paralizado en un rincón, blanco como una sábana. El equipo médico trabajaba con rapidez, colocando electrodos en mi pecho, insuflando aire en mis pulmones. Sabía exactamente dónde estaba cada uno en la habitación. Aunque no miraba con los ojos, no sentía dolor ni miedo, solo quietud. Una quietud que nunca había conocido. No flotaba, no exactamente. Simplemente ya no estaba limitado. El tiempo no parecía lineal. Todo sucedía a la vez, pero nada era urgente. Era paz, una profunda paz. Sus ojos albergaban algo mucho más allá de lo que un niño podría comprender, una sabiduría eterna, una alegría inmaculada por el dolor. Asintió una vez, y sentí que algo dentro de mí se liberaba. La culpa, la pena, las preguntas, todo se desentrañaba. Fue entonces cuando me giré y lo vi. No era un hombre, no era un ser que pudiera describir con precisión, sino una presencia más alta que el cielo, envuelta en fuego y quietud. Sus ojos eran como galaxias. Caí de rodillas sin pensar. Sentí mi cuerpo ingrávido y pesado a la vez. No necesitaba hablar. Era la palabra. Pero, de alguna manera, lo escuché. William, ¿entiendes ahora? Intenté responder, pero no me salieron las palabras, solo lágrimas, solo rendición. Él continuó, no con voz, sino directo a mi alma, el mundo que dejaste atrás no se acaba porque desee destrucción, sino corrección. No fuiste creado para la comodidad. Fuiste creado para elegir, para despertar, para regresar. Quería quedarme. Quería correr hacia Emma y abrazarla, pero él volvió la mirada hacia la tierra, y lo vi todo. Estados Unidos en caos, ciudades en llamas, tormentas destrozando las costas, gente llorando en iglesias destrozadas, otros gritando desafiantes, políticos haciendo promesas vacías, líderes religiosos callados cuando deberían estar gritando. Y entonces lo vi, un hombre carismático, amado por millones. Resurgió como un salvador de las cenizas. La gente acudía a él, gritando su nombre. Pero detrás de su sonrisa, lo vi, la lengua de una serpiente, una sombra retorcida, el anticristo. La palabra retumbó en mí como un tambor. Me volví hacia él, mi guía, mi creador, mi juez. Debes regresar, William. Has visto lo que a pocos se les permite ver. Ahora debes decirles, advertirles, recordarles. Sigo aquí. Y en un instante, el campo desapareció. La luz se desvaneció. El calor se disolvió. Me desperté sobresaltado, jadeando en ese sótano. Rachel estaba a mi lado. Estabas temblando, dijo con los ojos muy abiertos. Pensé que te habíamos perdido, añadió, pero no me había perdido a mí misma. Me habían encontrado, porque la visión no terminó al despertar. La ciencia continuó, y ahora entendía lo que significaban. A la mañana siguiente de despertar de aquel encuentro, todo se sentía diferente, no como un sueño vívido, sino como la realidad, de repente, se vuelve frágil. Miré a Rachel, que seguía dormida a mi lado. Su rostro estaba manchado de ceniza y cansancio, y aún podía oír su voz resonando en mi pecho, debes regresar y advertirles.
Sabía que lo que había visto no era solo para mí. No era especial. Solo era el mensajero. Salimos de ese sótano a una Florida que nadie reconocería. Lo que antes eran hileras de casas impecables ahora no eran más que esqueletos y escombros. Los supermercados fueron saqueados y barrios enteros fueron acordonados por la Guardia Nacional. Sin internet, sin electricidad, sin respuestas claras. Pero las señales comenzaron de inmediato. Ese mismo día, mientras nos reuníamos alrededor de una radio de pilas para escuchar las noticias, la voz del locutor tembló. Esta mañana se reportaron temblores bajo Miami. Actividad sísmica inusual donde no existen fallas geológicas. Y eso no era todo. Los pescadores de la costa del Golfo reportaban miles de peces muertos flotando en la superficie. Todavía no había explicación. Me quedé paralizado. Esto fue exactamente lo que vi, la naturaleza reaccionando, gimiendo como si la tierra misma estuviera bajo un ataque espiritual. Podía oír de nuevo ese zumbido de mi visión, bajo, persistente, como si viniera de debajo de nosotros. Algunos decían que era solo una infraestructura derrumbándose, pero ninguna explicación podía calmar el miedo que me invadía. 3 días después, el cielo se tiñó de rojo sobre los cayos de Florida al atardecer. Ni rosa, ni naranja, sino rojo sangre. Pueblos enteros lo reportaron. Algunos dijeron que se debía a los incendios forestales del interior, pero yo sabía que no era así. Era la segunda señal. Y entonces llegó la voz. Una noche, mientras dormía en lo que quedaba de una iglesia local, me despertó un susurro, no audible, sino en mi espíritu. Simplemente decía, Apocalipsis 12. Me apresuré a buscar una Biblia. Encontré una bajo un montón de escombros, con las páginas mojadas y rotas. Me temblaban las manos al abrir el versículo, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Una gran señal en los cielos. A la mañana siguiente, los titulares resonaron en las transmisiones de emergencia, misteriosa formación de luz aparece en el cielo del sur de Estados Unidos. Científicos desconcertados. Empezaron a circular fotos, extraños patrones circulares de luces flotando silenciosamente sobre las costas dañadas. La gente llamaba a los ovnis anomalías atmosféricas, pero recordé sus palabras, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. No necesitaba más pruebas. Tenía que hablar, contárselo a los demás. Empecé a reunir supervivientes en las ruinas de esa iglesia. Les conté lo que vi, lo que sabía que se avecinaba. Algunos lloraron, otros me llamaron loca. Pero cada vez que alguien me despedía, recordaba lo que vi en ese campo, un mundo cegado por la comodidad y envenenado por la distracción. Recordé al falso líder, el hombre con la sonrisa que ocultaba la lengua de la serpiente. No solo debíamos temer los desastres naturales, sino también el engaño que los seguiría. Y pronto, el mundo ya no podría ignorarlos. Unas semanas después de los cielos rojos y los peces muertos, algo cambió, no en la naturaleza, sino en las personas. Empecé a notarlo en su forma de hablar. Incluso en los refugios donde antes había miedo y confusión, ahora había un anhelo, no de verdad, sino de consuelo, cualquier consuelo, sin importar la fuente. Entonces apareció el nombre de Damien Bass. Al principio, era solo una cara visible en las transmisiones de emergencia, un filántropo carismático que prometió miles de millones de dólares para ayuda humanitaria. Su voz era suave, su mirada intensa, y cada palabra que pronunciaba parecía calmar a las masas como un sedante. Su organización, la coalición Nuevo Amanecer, llegó como salvadores. Trajeron suministros, hospitales móviles, agua potable, y la gente se enamoró de él. Recuerdo haber visto uno de sus primeros discursos en vivo. Estaba en la parte trasera de un gimnasio de instituto en ruinas, donde los supervivientes se habían reunido alrededor de un televisor en funcionamiento alimentado por un generador. Miró directamente a la cámara y, con un tono profundo y firme, dijo,
este no es el fin del mundo. Es el comienzo de uno nuevo, uno sin divisiones, uno sin sufrimiento. Un mundo que construiremos juntos, unidos. Pero para lograrlo, debemos abandonar las creencias obsoletas que nos dividen. Debemos evolucionar. Una ovación estalló en la sala, pero se me revolvió el estómago. Nunca dijo Dios, ni una sola vez. Solo unidad, paz, una nueva humanidad. Todo sonaba bien, pero demasiado bien. Recordé la visión, la voz que me mostró el campo de almas vacías que se extendían hacia un hijo falso. Recordé la advertencia, no vendrá con cadenas ni espadas. Vendrá con paz, y el mundo lo amará. Salí de la habitación. No podía respirar. Era el fin. Era él. Y de repente, las señales se intensificaron. En Colorado, manadas enteras de alces fueron encontradas muertas en la nieve, sin heridas ni causa. En Luisiana, enjambres de insectos oscurecieron el cielo durante días. En Nevada, un río se tiñó misteriosamente de rojo carmesí, corriendo rojo como sangre bajo un cielo despejado. Los presentadores de noticias se esforzaron por explicarlo. Los científicos se encogieron de hombros. Las redes sociales lanzaron teorías descabelladas, pero yo lo sabía. Empecé a advertir a todos los que pude. Me grabé. Hablé en albergues. Incluso me paré frente a los puestos de socorro de Nuevo Amanecer con un cartel pintado a mano que decía, no se dejen engañar. La paz es una mentira. La gente se reía. Algunos me amenazaron. Una mujer me escupió y gritó, es la única esperanza que tenemos. Eso me impactó profundamente. Esperanza, eso era lo que Damien Bass ofrecía. No la verdad. No el arrepentimiento. Solo la ilusión de esperanza envuelta en elocuencia y riqueza. Y estaba funcionando. Incluso las iglesias comenzaron a fracturarse. Vi a pastores citar a Bass más que las escrituras. Decían que tal vez había sido enviado para un momento como este. Algunos lo llamaban profeta. Otros se preguntaban si sería la segunda venida. Nadie parecía recordar lo que dijo Jesús, muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy, y engañarán a muchos. Me sentí más solo que nunca. Pero entonces, una noche, tuve otra visión, esta vez en medio de una oración. Vi a Bass de pie sobre una ciudad en ruinas, con los brazos abiertos, mientras la gente se inclinaba ante él. Tras él, el cielo se quebró como un cristal y se derramó la oscuridad, no humo ni tormenta, sino una oscuridad viviente con ojos, voces y malicia. Y entonces lo oí tan claro como la primera vez, el dragón le ha dado su poder. Las noches posteriores a esa visión, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía llamas desgarrando el cielo, devorando edificios, bosques, pueblos enteros. Pero no era solo fuego. Era como si el cielo mismo sangrara, ardiendo desde una fuente inimaginable. Entonces sucedió. En una noche despejada en Florida, donde mi familia y yo nos habíamos refugiado, el cielo estalló en una explosión de luz ardiente. No eran truenos ni relámpagos. Era algo más, un cometa llameante que descendía como una antorcha del cielo. Estaba afuera, mirando hacia arriba, con el corazón latiéndome con fuerza. El cometa se desintegró sobre el Atlántico, bañando el océano con fuego que iluminó las olas como lava fundida. En cuestión de horas, se difundió la noticia de un enorme incendio forestal que ardía sin control en el Panhandle de Florida. Barrios enteros quedaron reducidos a cenizas. El calor era tan intenso que derritió coches, y los animales huyeron desesperados de los bosques en llamas. Días después, conduje por las afueras de la zona de desastre. El olor a humo impregnaba el aire. Los árboles eran esqueletos carbonizados, las casas, cáscaras destripadas, y el suelo, negro y abrasado. Pero lo que más me atormentaba era el silencio. Ni pájaros, ni insectos, ni animales.
La tierra misma parecía muerta. Muchos lo llamaban un acto de la naturaleza, un incendio forestal inusual intensificado por la sequía y los vientos. Pero yo sabía que no era así. Ese incendio era el mismo que vi en mi visión. El fuego que cayó del cielo fue una advertencia y un juicio, un llamado a despertar. El Papa Marcos, el recién nombrado pontífice, abordó la tragedia en un sombrío mensaje transmitido a nivel mundial. Dijo que las llamas que consumen no son solo de madera y tierra, sino del espíritu, queman nuestra falsa seguridad y revelan el camino a la salvación. Sus palabras despertaron la esperanza en muchos, pero para mí fueron un recordatorio de que ahora es el momento de dar marcha atrás, antes de que el fuego se propague sin control. Esa noche grabé un mensaje: este incendio no es casualidad. Es una señal de lo alto, un recordatorio de que el juicio es real y está por llegar. No podemos ignorarlo. Debemos buscar la verdad antes de que las llamas nos consuman a todos. Después de que los incendios arrasaron el Panhandle de Florida, algo extraño comenzó a suceder. Empecé a escuchar historias de sobrevivientes, personas que se enfrentaron a las llamas y vivieron para contar una historia diferente. Una mujer, María Sánchez, maestra de 42 años de Tallahassee, me contó sobre una voz que escuchó mientras huía de su casa en llamas. Dijo que no fue un susurro ni un grito, sino una voz tranquila y poderosa que resonó entre el humo y el fuego. Me dijo: prepara tu corazón. Las pruebas apenas comienzan. Otro hombre, James Carter, bombero jubilado de Pensacola, describió una visión que tuvo en medio del caos. Vi figuras de luz moviéndose entre el humo. Ángeles guardianes, creo, guiándonos lejos de la muerte. Estas voces de las cenizas no fueron incidentes aislados en la región. Otros relataron experiencias, visiones, sueños y sentimientos similares que no podían explicarse únicamente por el miedo o el trauma. Algunos incluso afirmaron haber visto señales en el cielo, orbes brillantes, rayos de luz y extrañas formaciones de nubes que semejaban símbolos bíblicos. Al recopilar estas historias, surgió un patrón. Las personas que se encontraron con estas voces compartían algo en común: un renovado sentido de propósito, un llamado a la fe y a la vigilancia. Era como si en medio de la destrucción se estuviera desarrollando un despertar espiritual. No pude evitar pensar de nuevo en las palabras del Papa Marcos. En los momentos más oscuros, la luz de la fe brilla con más fuerza. Estas voces que surgen de las cenizas son un llamado a toda la humanidad a levantarse, arrepentirse y recuperar la esperanza. Contacté a estos sobrevivientes y les pregunté qué querían que el mundo supiera. Su respuesta fue unánime: no ignoren las señales. No descarten lo que no pueden explicar. Abran sus corazones antes de que sea demasiado tarde. Escuchar estas voces ha fortalecido mi convicción. Las calamidades que enfrentamos no son aleatorias. Son mensajes, advertencias urgentes de Dios. A medida que pasaban los días después del incendio de Florida, sentía una creciente inquietud. La destrucción física era evidente, pero bajo ella, se extendía una sombra, algo más oscuro que cualquier desastre natural. Comenzaron a llegar informes de todo el país, fenómenos extraños, muertes inexplicables y una creciente sensación de desesperación que se apoderaba de las comunidades. En mis conversaciones con lugareños y amigos, empezó a tomar forma una narrativa escalofriante. Las dificultades económicas se agudizaban, los precios de los alimentos y el combustible se dispararon y los empleos desaparecieron. Las familias fueron llevadas al límite, pero peor que las dificultades materiales fue el vacío espiritual. Lo vi en los ojos de quienes conocí: cansancio, desesperanza y una alarmante receptividad a cualquier esperanza de alivio. Y fue entonces cuando recordé las advertencias de los líderes religiosos. Las voces proféticas que desde hace tiempo han hablado de una oscuridad inminente resonaron en mi mente. Las palabras del Papa Marcos resonaron con más fuerza que nunca: el enemigo no entra con fuego y azufre, sino con mentiras y engaños. Busca dividir, cegar y alejar las almas de la verdad. Esta oscuridad creciente no se trataba solo de política o economía,
Era una batalla espiritual. Empecé a oír rumores de un líder carismático que estaba ganando protagonismo, una figura que prometía paz, unidad y salvación. Sus palabras eran suaves, su encanto innegable. Pero tras esa apariencia se escondía algo siniestro. Muchos advertían que este líder no era la solución, sino el engañador, el anticristo en ciernes. Su influencia crecía, infiltrándose en los medios de comunicación, los gobiernos e incluso las iglesias. Las señales eran inconfundibles, creciente división entre la gente, crecientes falsas enseñanzas. Un mundo desesperado por la esperanza, pero ciego al verdadero peligro. La oscuridad se alzaba, envuelta en luz y esperanza, pero ocultando la destrucción. Para quienes observamos, es un llamado a la vigilancia, a mantenernos firmes en la fe. No te dejes llevar por promesas vacías ni por una paz superficial. Si aún estás aquí y estas advertencias te resuenan, por favor, comenta 8 veces abajo para demostrar que estás despierto. Tras presenciar la creciente oscuridad en la tierra, mi atención se dirigió al cielo. Fenómenos inexplicables comenzaron a surgir por todas partes. En Florida, pocos días después de la tormenta de fuego, los residentes reportaron luces inquietantes que parpadeaban en el cielo por la noche, extraños destellos pulsantes que parecían moverse con intención. En los estados vecinos, la gente describió haber escuchado un zumbido bajo y escalofriante que llenaba el aire, un sonido distinto a cualquier ruido natural. Era ominoso, casi como una advertencia. Luego llegaron los informes de las comunidades rurales sobre manadas de ganado encontradas muertas en circunstancias misteriosas, sin heridas ni enfermedades, solo cuerpos sin vida mirando al cielo. Los científicos se apresuraron a explicar estos eventos, pero las respuestas eran escasas. Mientras tanto, el cielo seguía mostrando señales, ríos que se teñían de rojo, bandadas de pájaros que se estrellaban repentinamente sin causa, nubes que se arremolinaban contra el viento. Estas señales no eran aleatorias, eran el eco de antiguas profecías como las de las escrituras que leí durante mi infancia. Lucas 9:25 dice, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas. Me quedó claro que estas señales celestiales estaban profundamente relacionadas con la agitación que se desarrollaba en la tierra. La tierra gemía bajo el peso del pecado humano y la batalla espiritual que se libraba. No se trataba solo de fenómenos naturales. Fue una alarma cósmica. Presenciar estas señales fortaleció mi determinación, no podemos ignorar estas advertencias. Debemos abrir los ojos, escuchar atentamente y preparar nuestros corazones. A medida que estas señales ominosas se multiplicaban, sentí una profunda pesadumbre, una profunda urgencia de que algo aún mayor se cerniera más allá del horizonte. Fue durante este tiempo que escuché las palabras del nuevo líder espiritual, el arzobispo David Reyes, en su primer sermón público desde que asumió el cargo. Su voz era grave, sus ojos ensombrecidos por el peso del mensaje que transmitía. No habló de esperanza ni celebración, sino de una sombría advertencia: la oscuridad que vemos, la corrupción, el sufrimiento, el caos, es solo el comienzo. Declaró que las fuerzas del engaño, lo que muchos llaman el anticristo, ya no eran una profecía lejana. Estaban presentes, activas y se extendían insidiosamente por todos los rincones de la sociedad. A diferencia de lo que muchos esperan, este mal no rugió, se introdujo sigilosamente, camuflado en falsas promesas de paz, prosperidad y unidad. Se aprovechó de los vulnerables, de aquellos desesperados por respuestas. En estos tiempos de incertidumbre, escuché atentamente, cada palabra caló hondo. Era como si me hablara directamente a mí, a todos los que habíamos estado atentos a las señales, sintiendo la inquietud en nuestras almas. Nos instó a mantenernos firmes, a anclarnos en la fe y la verdad, porque la batalla espiritual que se avecinaba pondría a prueba incluso a los más fuertes. Nos recordó que las Escrituras advierten sobre un engañador que se hará pasar por Salvador, un líder amado por muchos, pero que alejará al mundo de Dios. Esta última advertencia me conmovió profundamente. Supe entonces que estos tiempos exigían más que solo conciencia, exigían acción.
Debemos prepararnos espiritualmente. Debemos buscar la verdad con el corazón abierto y una fe inquebrantable. Como si la batalla espiritual no fuera suficiente, el mundo físico comenzó a desmoronarse de maneras que sorprendieron incluso a los observadores más experimentados. Para mediados de 2025, la economía que antes parecía estable para muchos se desmoronaba ante nuestros ojos. En mi ciudad natal, Jacksonville, Florida, los negocios cerraron de la noche a la mañana. Las familias se enfrentaban a deudas crecientes, y la lucha diaria por llevar comida a la mesa se volvió demasiado real. Los precios de la gasolina se dispararon a más de $5 por galón, golpeando duramente el bolsillo de todos los estadounidenses. Los estantes de los supermercados se vaciaban esporádicamente, y el precio de los productos básicos de uso diario subía constantemente. El sueño de tener una casa propia se desvaneció para muchos, reemplazado por la cruda realidad del aumento de los alquileres y la incertidumbre. Las deudas de tarjetas de crédito se dispararon, los préstamos de autos quedaron sin pagar y casi 2/3 de los adultos confesaron vivir al día. La brecha entre la élite adinerada y las masas en dificultades se amplió como nunca antes. Los líderes políticos parecían paralizados o peor aún. Algunos aprovecharon la crisis para consolidar el poder, prometiendo falsas esperanzas pero generando una división más profunda. Recuerdo estar parado afuera de una tienda cerrada, viendo a un hombre estallar en lágrimas. Me dijo, trabajamos duro toda la vida, y ahora sentimos que nos han quitado el piso de debajo de los pies. Ese momento quedó grabado en mí, un duro recordatorio de que el colapso económico no son solo números en una gráfica. Son vidas reales, dolor real. Pero en medio de este caos, las advertencias espirituales se hicieron más fuertes. Las palabras del arzobispo Rea resonaron en mi mente. La ruina económica es más que una crisis financiera, es señal de un juicio más profundo. El caballo negro bíblico del hambre y la escasez parecía cabalgar por toda la tierra. La desesperación de la gente los hacía vulnerables al engaño, a la seducción de un falso salvador que prometía paz y prosperidad. A pesar de la abrumadora oscuridad que nos acecha desde todas partes, quiero terminar este testimonio con un mensaje de esperanza, porque siempre hay esperanza. Lo he visto de primera mano en los rostros de los vecinos que se negaron a rendirse, que se ayudaron mutuamente incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Las comunidades de fe en Jacksonville se han convertido en un salvavidas, lugares donde las personas encuentran fuerza, aliento y ayuda práctica. El arzobispo Reyes nos recuerda que, por muy intensa que sea la tormenta, la luz de Dios irrumpe en la noche más oscura. La Biblia nos dice en Apocalipsis 21:4 que, un día, Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Esta promesa nos ancla en un futuro más allá del sufrimiento actual. No enfrentamos estos tiempos solos.